Relatos de un peregrino ruso. Primer relato. Por la gracia de Dios soy hombre y soy cristiano, por mis actos gran pecador, por mi estado peregrino de la más baja condición, andando siempre errante de un lugar a otro. Mis bienes son, a la espalda una alforja con pan duro, la Santa Biblia en el bolsillo, y basta de contar. El domingo 24 después de la Trinidad, entré en la iglesia para orar durante el oficio. Estaban leyendo la epístola de San Pablo a los tesalonicenses, en el pasaje en que está escrito, orad sin cesar. Estas palabras penetraron profundamente en mi espíritu y me pregunté, ¿cómo es posible orar sin cesar? Siendo así que todos debemos ocuparnos en diversos trabajos a fin de proveer a la propia subsistencia. Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos exactamente lo mismo que había oído. Orad sin cesar. Orad en todo momento en espíritu. Orad en todo lugar levantando unas manos puras. Inútil reflexionar. Yo no sabía qué partido tomar. ¿Qué hacer? Pensé. ¿Dónde encontrar una persona capaz de explicarme estas palabras? Iré por las iglesias donde predican oradores famosos, y acaso en ellas encontraré lo que busco. Y sin más me puse en camino. Escuché muchos y excelentes sermones sobre la oración, pero todos eran instrucciones sobre la oración en general. ¿Qué es la oración? ¿Por qué se ha de orar? ¿Cuáles son los frutos de la oración? Pero ¿cómo llegar a orar de verdad? De esto nadie hablaba. Oí un sermón sobre la oración de espíritu y sobre la oración continua, pero nada dijo el predicador del modo de alcanzar esta oración. De manera que la asistencia a los sermones no me había resuelto lo que yo buscaba. Por eso dejé de asistir a ellos y determiné buscar, con la ayuda de Dios, un hombre sabio y experimentado que me explicara este misterio, ya que tan atraído me sentía a él. Así anduve mucho tiempo. Leía la Biblia y me preguntaba si no habría en alguna parte un maestro del espíritu, un guía sabio lleno de experiencia. Una vez me dijeron que en un pueblecito vivía hacía mucho tiempo un señor que solo se ocupaba de su salvación. Tiene en su casa una capilla, nunca sale afuera y siempre está rezando o leyendo libros espirituales. Al oír estas palabras, me puse sin tardar en camino a aquel pueblo. Llegué y me dirigí a mi hombre. ¿Qué es lo que buscas en mi casa?, me preguntó. Me han contado que sois un hombre piadoso y prudente. Por eso os pido en nombre de Dios que me expliquéis qué quiere decir esta frase del apóstol, orad sin cesar, y cómo es posible orar de esta manera. Esto es lo que deseo comprender sin poder conseguir. El hombre permaneció un rato en silencio, me miró con atención y dijo, la oración interior continua es el esfuerzo incesante del espíritu humano por alcanzar a Dios. Para conseguir este saludable ejercicio hay que pedir a menudo al Señor que nos enseñe a orar sin cesar. Ora más y con más celo y fervor, y la oración te hará comprender por sí misma cómo puede llegar a ser continua. Pero para esto hace falta mucho tiempo. Dichas estas palabras, me dio de comer, me puso algunas cosas para el camino y se retiró, pero no me había explicado nada. Me puse en marcha, mientras caminaba iba yo pensando, leía, reflexionaba cómo podía en lo que me había dicho aquel hombre, pero no podía comprender nada. Pero eran tales mis deseos de llegar a interpretarle que pasaba las noches sin conciliar el sueño.
Después de haber recorrido 200 verstas, llegué a una ciudad cabeza de partido. En ella vi un monasterio. En la posada me dijeron que en él vivía un superior piadoso, caritativo y hospitalario. Me presenté ante él y me recibió con bondad, me hizo tomar asiento y me invitó a comer. Santísimo Padre, le dije, yo no tengo necesidad de comida, sino que quisiera que me diese una lección espiritual. ¿Cómo he de obtener la salvación? ¿Que cómo has de obtener la salvación? Vive según los mandamientos, ruega a Dios y serás salvo. Me han enseñado que hay que orar sin cesar, pero no sé cómo hacerlo y ni siquiera puedo comprender qué significa oración continua. Os ruego, Padre, que me queráis explicar estas cosas. No sé, hermano mío, de qué manera explicártelo mejor. Pero espera, aquí tengo un librito que trata de esta cuestión. Y sacó la instrucción espiritual del hombre interior, de San Demetrio. Toma y lee esta página. Y comencé a leer lo que sigue. Estas palabras del apóstol, orad sin cesar, se aplican a la oración hecha por la inteligencia. La inteligencia puede en efecto estar siempre sumergida en Dios y orar a Él sin cesar. Explicadme cómo puede la inteligencia estar siempre sumergida en Dios, sin distracciones, y orar siempre a Él. Esto es cosa difícil si el mismo Dios no concede esta gracia. Pero no me había explicado nada. Pasé la noche en su casa y por la mañana, habiéndole dado las gracias por su amable hospitalidad, me puse de nuevo en camino sin saber de modo preciso a dónde dirigirme. Estaba muy triste por no haber comprendido nada y para consolarme leía la Santa Biblia. Así fui delante por el camino real, hasta que una tarde encontré un anciano que tenía traza de ser un religioso. A mi pregunta respondió que era un monje y que la soledad en que vivía con algunos hermanos estaba a 10 verstas del camino, y me invitó a detenerme con ellos. En nuestra casa, me dijo, se reciben a los peregrinos, se los cuida y se les da a comer en la hospedería. Yo no tenía ningún deseo de ir allí y le dije, mi descanso no depende del hospedaje, sino de una enseñanza espiritual. No busco comida, pues llevo mucho pan seco en mi alforja. ¿Qué clase de enseñanza es la que buscas y qué es lo que quieres comprender mejor? Ven, ven a nuestra casa, hermano, que allí tenemos ancianos experimentados que pueden darte una dirección espiritual y ponerte en el camino verdadero que lleva a la luz de la palabra de Dios y de las enseñanzas de los padres. Mirad, Padre, hace alrededor de un año que estando en un oficio oí este mandamiento del apóstol: orad sin cesar. No sabiendo cómo interpretar estas palabras, me puse a leer la Biblia y también en ella y en múltiples pasajes he encontrado el mandamiento de Dios. Hay que orar sin cesar, siempre, en toda ocasión, en todo lugar, no solo durante las ocupaciones del día, no solo en estado de vigilia, sino también durante el sueño. Yo duermo, pero mi corazón vela. Esto me admiró sobremanera y no puedo comprender cómo es posible cumplir tal cosa, ni cuáles son los medios de conseguirlo. Un gran deseo y una gran curiosidad se despertaron en mí. Ni de día ni de noche se han apartado estas palabras de mi espíritu. Me puse también a visitar las iglesias y a oír sermones sobre la oración, pero en vano. Nunca he podido saber cómo orar sin cesar. Hablaban siempre en ellos de la preparación a la oración o de sus frutos, sin enseñar cómo orar sin cesar, ni qué significa tal oración. A menudo he leído la Biblia y en ella he vuelto a encontrar lo mismo que había oído, pero no he podido comprender lo que tanto ansío.
Así que durante todo este tiempo ando lleno de incertidumbre e inquietud. El anciano hizo la señal de la cruz y tomó la palabra. Da gracias a Dios, hermano muy amado, por haberte él revelado esa invencible atracción que existe en ti hacia la oración interior continua. Reconoce en eso el llamamiento de Dios y tranquilízate pensando que así ha sido debidamente probado el acuerdo de tu voluntad con la palabra divina. Te ha sido dado a comprender que no es ni la sabiduría de este mundo, ni un vano deseo de conocimiento lo que conduce a la luz celestial, la continua oración interior, sino al contrario, la pobreza de espíritu y la experiencia activa en la simplicidad del corazón. Por eso no es de maravillar que no hayas oído ninguna cosa profunda acerca del acto de orar, y que nada hayas podido aprender acerca del modo de llegar a esta perpetua actividad. En verdad, se predica mucho acerca de la oración, y sobre esta materia existen no pocas obras recientes, pero todos los juicios de sus autores están fundados en la especulación intelectual, en los conceptos de la razón natural y no en la experiencia que resulta de la acción. Hablan más de lo que a la oración es accesorio que de la esencia de la oración. El uno explica muy bien por qué hay que orar. El otro trata de los efectos bienhechores de la oración. Un tercero de las condiciones necesarias para orar bien, es decir, del celo, de la atención, del fervor del corazón, de la pureza de la mente, de la humildad, del arrepentimiento que hay que tener para ponerse a orar. Pero ¿qué es la oración y cómo se aprende a orar? Cosas tan esenciales y fundamentales en la oración, muy poco lo tratan los predicadores de nuestro tiempo, porque son más difíciles que todas sus explicaciones y exigen no un saber escolar, sino un conocimiento místico. Y lo que es más triste aún, esta elemental y vana sabiduría conduce a medir a Dios con una medida humana. Muchos cometen un gran error al pensar que los medios preparatorios y las buenas acciones engendran la oración, cuando la verdad es que la oración es la fuente de las obras y de las virtudes. Gran yerro cometen al tomar los frutos y las consecuencias de la oración como medios de llegar a ella, disminuyendo así su fuerza. Es este un punto de vista completamente opuesto a la Escritura, pues el apóstol San Pablo habla así de la oración. Ruego, pues, ante todo, que se hagan oraciones. Así, el apóstol pone la oración por encima de todo lo demás. Muchas buenas obras se piden al cristiano, pero la obra de la oración está sobre todas las demás, porque nada es posible hacer si ella falta. Sin la oración frecuente, no es posible dar con el camino que conduce al Señor, ni conocer la verdad, ni ser iluminados en el corazón por la luz de Cristo, ni unirse a Él en la salvación. Digo frecuente, pero la perfección y la corrección de nuestra oración no depende de nosotros, como asimismo lo dice el apóstol San Pablo. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Solo su frecuencia ha sido puesta en nuestras manos como medio de alcanzar la pureza de oración, que es la madre de todo bien espiritual. Hazte con la madre y tendrás descendencia, dice San Isaac el Sirio, queriéndonos dar a entender que primero hay que adquirir la oración para poner en práctica todas las virtudes. Pero conocen mal estas cuestiones y hablan poco de ellas quienes no están familiarizados con la práctica y la enseñanza de los padres. Conversando de esta suerte habíamos llegado sin darnos cuenta a la soledad. Para no separarme de este sabio anciano y satisfacer cuanto antes mis deseos, me apresuré a preguntarle: Os ruego, venerable Padre, que me expliquéis qué es la oración interior y continua, y cómo podría yo aprenderla,
pues veo que de ella tenéis muy profunda y asegurada experiencia. El anciano escuchó mi petición con bondad y me llevó a su cuarto. Ven conmigo. Te daré un libro de los padres que te permitirá comprender claramente en qué consiste la oración y aprenderla con la gracia de Dios. Entramos en su celda y el anciano me dijo las siguientes palabras. La oración de Jesús interior y constante es la invocación continua e ininterrumpida del nombre de Jesús con los labios, el corazón y la inteligencia, en el sentimiento de su presencia, en todo lugar y en todo tiempo, aún durante el sueño. Esa oración se expresa con estas palabras. Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Todo el que se acostumbra a esta invocación siente muy grande consolación y necesidad de decir siempre esta oración. Al cabo de algún tiempo, no puede ya pasar sin ella y se la hace como su misma sangre y carne. ¿Comprendes ahora qué es la oración continua? Lo comprendo perfectamente, Padre mío. En el nombre de Dios, enseñadme ahora cómo llegar a ella, le supliqué lleno de gozo. ¿Cómo se aprende la oración? Lo veremos en este libro que se llama Filocalia. En él está contenido la ciencia completa y detallada de la oración interior, continua y expuesta por 25 padres. Es tan útil y perfecto que se le considera como la guía esencial de la vida contemplativa. Y como dice el bienaventurado Nicéforo, conduce a la salvación sin trabajo ni dolor. Entonces, ¿es más alto que la Santa Biblia?, le pregunté. No, ni es más alto ni más santo que la Santa Biblia, pero contiene luminosas explicaciones de todo lo que hay de misterio en la Biblia, en razón de la debilidad de nuestro espíritu, cuya vista no alcanza tales alturas. Te lo haré ver como una imagen. El sol es un astro majestuoso, brillante y muy excelso, al que no es posible mirar de frente. Para contemplar este rey de los astros y soportar sus encendidos rayos, hay que echar mano de un vidrio ahumado, infinitamente más pequeño y más oscuro que el sol. Pues bien, la escritura es este sol resplandeciente y la filocalia es un cristal ahumado. Escucha ahora que quiero leerte cómo se ejercita la oración interior continua. Abrió el anciano la filocalia y eligió un pasaje de San Simeón el nuevo teólogo, y comenzó. Permanece sentado en el silencio y la soledad. Inclina la cabeza y cierra los ojos. Respira suavemente. Mira por la imaginación en el interior de tu corazón. Recoge tu inteligencia, es decir, tu pensamiento, de tu cabeza a tu corazón. Di al ritmo de la respiración, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, en voz baja o simplemente en espíritu. Esfuérzate en echar fuera todos los demás pensamientos. Sé paciente y repite a menudo este ejercicio. Después el anciano me explicó todo esto con ejemplos, y aún leímos en la Filocalia las palabras de San Gregorio el Sinaíta y de los bienaventurados Calixto e Ignacio. Todo lo que íbamos leyendo, el anciano me lo iba explicando a su manera. Yo escuchaba con atención y gran embeleso, y me esforzaba por fijar todas sus palabras en la memoria con la mayor exactitud. Así pasamos toda la noche, y fuimos a Maitines sin haber dormido nada. El anciano, al despedirme, me bendijo, y me dijo que volviera a su celda durante mi estudio de la oración, para confesarme con franqueza y sencillez de corazón, porque es cosa vana dedicarse sin guía a la vida espiritual. En la iglesia sentí en mi interior un ardiente celo que me inclinaba a estudiar cuidadosamente la oración interior continua,
y pedí a Dios que me quisiera ayudar. Después pensé que me sería difícil ir a ver al anciano para confesarme o pedirle consejo. En la hospedería nadie puede permanecer más de 3 días, y junto a la soledad no hay lugar donde alojarse. Por suerte pude enterarme de que a 4 verstas había una aldea. Me encaminé hacia ella a fin de encontrar posada, y por suerte Dios me favoreció. Allí pude colocarme como guardián en casa de un campesino, a condición de pasar el verano solo, en una pequeña cabaña que había en un rincón de la huerta. Gracias a Dios había dado con un lugar tranquilo. De esta manera me puse a estudiar la oración interior, según los medios indicados, yendo a menudo a visitar al anciano. Durante una semana, en la soledad de mi jardín, me ejercité en el estudio de la oración interior, siguiendo exactamente los consejos de mi maestro. Al principio todo parecía ir muy bien. Más tarde sentí gran pesadez, pereza, tedio, un sueño que no podía vencer, y los pensamientos cayeron sobre mí como las nubes. Busqué al anciano lleno de tristeza y le manifesté mi estado. Me recibió con bondad y me dijo: Hermano muy amado, todo cuanto te sucede no es sino la guerra que te declara el mundo oscuro, porque no hay cosa que tema tanto como la oración del corazón. Por eso trata de entorpecerte y de hacer que aborrezcas la oración. Mas el enemigo solo obra según la voluntad y el permiso de Dios, y en la medida en que esto nos es necesario. Sin duda es imprescindible que tu humildad sea sometida a prueba, y es demasiado pronto para llegar con un celo excesivo hasta las puertas del corazón, pues correrías el riesgo de caer en la avaricia espiritual. Voy a leerte lo que dice la Filocalia a este propósito. Buscó el anciano en las enseñanzas del monje Nicéforo y leyó: Si no obstante tus esfuerzos, hermano mío, no te es posible entrar en la región del corazón, como te lo tengo recomendado, haz lo que te digo y con la ayuda de Dios hallarás lo que andas buscando. Tú sabes bien que la razón de todo hombre está en su pecho. Quítate pues esta razón, todo pensamiento. Quítale pues a esta razón todo pensamiento. Esto puedes hacerlo si quieres. Y pon en su lugar al Señor Jesucristo: ten piedad de mí. Esfuérzate en reemplazar por esta invocación interior cualquier otro pensamiento, y a la larga ella te abrirá la entrada del corazón, como lo enseña la experiencia. Ya ves lo que enseñan los padres en tal caso, me dijo el anciano. Por eso tú debes aceptar este mandamiento con confianza y repetir cuanto te sea posible la oración de Jesús. Aquí tienes un rosario con el que podrás hacer para comenzar 3000 oraciones del día, de pie, sentado, acostado, caminando. Repite sin cesar: Señor Jesucristo, ten piedad de mí, suavemente y sin precipitación. Y recita exactamente 3000 oraciones al día, sin añadir ni quitar una sola. Por este camino llegarás a la actividad continua del corazón. Recibí estas palabras con gran júbilo, y dejando al anciano volví a casa, y me puse a hacer exacta y fielmente lo que me había enseñado. Los 2 primeros días tuve alguna dificultad, pero luego encontré tan fácil que cuando no decía mi oración sentía una gran necesidad de rezarla, y me resultaba fácil y suave, sin la dificultad del principio. Conté esto al anciano, y éste me ordenó rezarla 6000 veces al día y me dijo: Sigue tranquilo y esfuérzate por atenerte con toda fidelidad al número de oraciones que te he prescrito. Dios se compadecerá de ti. Durante toda una semana permanecí en mi solitaria cabaña, recitando cada día mis 6000 oraciones, sin ocuparme de cosa alguna y sin tener que luchar contra los pensamientos. Únicamente pensé en cumplir el mandato del anciano. ¿Y qué sucedió? Me acostumbré tan bien a la oración
que si me detenía un solo instante sentía un vacío, como si hubiera perdido alguna cosa, y en cuanto volvía a mi oración, sentíame de nuevo aliviado y feliz. Al encontrar alguna persona, no sentía ninguna gana de hablar y solo deseaba estar en la soledad y recitar mis oraciones. Tanto me había acostumbrado a ellas en una sola semana. El anciano, que no me había visto desde hacía 10 días, vino para saber qué me sucedía, y yo se lo expliqué. Después de haberme escuchado, me dijo: ya estás acostumbrado a la oración. Mira, ahora has de conservar esta costumbre y fortalécete en ella. No pierdas el tiempo, y con la ayuda de Dios hazte el propósito de recitar 12.000 oraciones al día. Sigue en la soledad. Levántate un poco más temprano, acuéstate un poco más tarde y ven a verme 2 veces al mes. Me sometí en todo a las órdenes del anciano, y el primer día apenas si me fue posible recitar mis 12.000 oraciones, que acabé ya de noche. Al día siguiente lo hice con más facilidad y hasta con gusto. Al principio sentí fatiga, una especie de endurecimiento de la lengua y cierta rigidez en las mandíbulas, pero nada desagradable. Luego noté una ligera molestia en el paladar, después en el pulgar de la mano izquierda que pasaba el rosario, mientras que el brazo se me calentaba hasta el codo, lo que me producía una deliciosa sensación. Y todo esto no hacía sino incitarme a recitar mejor mi oración. De esta manera, durante 5 días, terminé con toda fidelidad mis 12.000 oraciones, y al mismo tiempo que la costumbre iba recibiendo el placer y el gusto de la oración. Una mañana temprano fui como despertado por la oración. Comencé a decir mis preces de la mañana, pero mi lengua encontraba dificultad en hacerlo. Ya no deseaba sino rezar la oración de Jesús. Comencé a hacerlo así y me sentí lleno de dicha, y mis labios se movían solos sin esfuerzo alguno. Pasé todo el día en gran gozo. Estaba como abstraído de todo y me sentía en otro mundo, dando fin a mis 12.000 oraciones antes de que terminase el día. Con mucho gusto hubiera querido continuar, pero no me atreví a ir más allá del número indicado por el anciano. Los días siguientes continué invocando el nombre de Jesucristo con facilidad y sin cansarme jamás. Fui a ver al anciano y le conté todo esto con detalle. Cuando hube terminado, me dijo: Dios te ha dado el deseo de orar y la posibilidad de hacerlo sin dificultad. Esto es un efecto natural, producto del ejercicio y de la constante aplicación, lo mismo que una máquina cuyo volante soltamos poco a poco, que luego ya continúa moviéndose por sí misma. Ahora bien, para que continúe moviéndose hay que engrasarla y darle intervalos de nuevo impulso. Ahora ves qué maravillosas facultades ha dado Dios, amigo de los hombres, a nuestra naturaleza sensible, y te has dado cuenta de las extraordinarias sensaciones que pueden nacer aún en el alma pecadora, en la naturaleza impura a la que la gracia no ilumina todavía. Mas, ¿qué grado de perfección, de gozo y de encanto alcanza el hombre cuando el Señor quiere revelarle la oración espiritual, espontánea y purificadora del alma? Mas qué grado de perfección y de gozo y de encanto alcanza el hombre cuando el Señor quiere revelarle la oración espiritual, espontánea y purificar su alma de las pasiones. Es ese un estado indescriptible, y la revelación de este misterio es un goce anticipado de las dulzuras del cielo. Y es el don que reciben aquellos que buscan al Señor en la simplicidad de un corazón que desborda de amor. En adelante te permito rezar cuantas oraciones quieras. Procura consagrar todo el tiempo del día a la oración e invoca el nombre de Jesús sin preocuparte de otra cosa, entregándote humildemente a la voluntad de Dios y esperando su ayuda. Él no te abandona y dirigirá tu camino.
Obedeciendo a esta regla, pasé todo el verano repitiendo sin cesar la oración de Jesús y sentí una gran tranquilidad. Mientras dormía soñaba a veces que estaba rezando la oración. Y durante el día, cuando me ocurría encontrarme algunas personas, me parecían tan amables como si hubieran sido de mi familia. Los pensamientos se habían calmado y solo vivía en oración. Comencé ya a inclinar mi espíritu a escucharla, y a veces mi corazón sentía como un gran ardor y una gran alegría. Cuando entraba en la iglesia, el largo servicio de la soledad me parecía corto y no me cansaba como antes. Mi solitaria cabaña me parecía un espléndido palacio, y no sabía cómo dar gracias a Dios por haberme mandado a mí, un pobre pecador, un anciano de cuyas enseñanzas obtenía tanto bien. Pero no gocé mucho tiempo de la dirección de mi bien amado y sabio anciano, pues murió al final del verano. Le dije adiós con lágrimas en los ojos, y al darle gracias por sus paternales enseñanzas, le supliqué que me dejase como una bendición el rosario con que él rezaba cada día. Luego me quedé solo. Pasado el verano, se recogieron los frutos del huerto y ya no tuve dónde vivir. El campesino me dio por salario 2 rublos de plata, llenó mi alforja de pan para el camino, y yo continué mi vida errante. Pero ya no estaba en la indigencia como antes. La invocación del nombre de Jesucristo me lograba al todo lo largo del camino. Y todo el mundo me trataba con bondad. Parecía como si todos se hubieran propuesto quererme. Un día me pregunté qué debería hacer con los rublos que me había dado el campesino. ¿Para qué podrían servirme? Ah, sí, ya no tengo al anciano ni a nadie que me guíe. Voy a comprar una filocalia y en ella aprenderé la oración interior. Llegué a una ciudad cabeza de partido y me puse a buscar por las tiendas una filocalia. Encontré una, pero el librero pedía por ella 3 rublos y yo solo tenía 2. En vano intenté convencerle para que me la dejase por 2, pues no me escuchó, pero al fin me dijo: vete a ver en esa iglesia y pregunta por el sacristán. Él tiene un libro viejo como este, y acaso te lo dé por 2 rublos. Me fui a la iglesia y en efecto compré por 2 rublos una filocalia muy vieja y deteriorada. Mi alegría fue muy grande. La remendé lo mejor que pude con un trozo de tela y la puse en mi alforja con la Biblia. Así voy ahora, pues, recitando sin cesar la oración de Jesús, que me resulta más querida y más dulce que todas las cosas del mundo. A veces hago más de 60 verstas en un día y no me doy cuenta de qué camino, solo siento que voy diciendo la oración. Cuando sopla un viento frío y violento, rezo la oración con más atención y enseguida entro en calor. Si el hambre es demasiada, invoco más a menudo el nombre de Jesucristo y no me acuerdo de haber tenido hambre. Si me siento enfermo y mi espalda o mis piernas comienzan a dolerme, me concentro en la oración y dejo de sentir el dolor. Cuando alguien me ofende, pienso tan solo en la bienhechora oración de Jesús, y muy pronto desaparece la ira, la pena y me olvido de todo. Mi espíritu se ha vuelto muy sencillo. Nada me preocupa, nada me da de cuidado, nada exterior me distrae. Y quisiera estar siempre en la soledad y estoy habituado a no sentir sino una sola necesidad: rezar incesantemente la oración. Y cuando lo hago así, una gran alegría invade todo mi ser. Dios sabe lo que sucede en mí. Naturalmente no son estas impresiones sensibles, o como decía el anciano, el efecto de la naturaleza o de una costumbre adquirida, pero todavía no me atrevo a ponerme al estudio de la oración espiritual en el interior del corazón. Soy muy indigno de ella y muy ignorante. Espero la hora de Dios, confiando en las oraciones de mi difunto anciano, de modo que todavía no he llegado a la oración espiritual del corazón espontánea y continua, pero gracias a Dios, ahora comprendo ya claramente el significado de las palabras del apóstol, que un día escuché en la iglesia: orad sin cesar.